Siempre había creído que el matrimonio se trataba de una sociedad, de dos personas trabajando juntas, creciendo juntas y apoyándose mutuamente. Durante años, así fue exactamente como traté a mi esposa. Ella era mi prioridad, la admiraba, la respetaba y me aseguraba de que supiera cuánto la amaba. Pero en algún momento del camino, las cosas cambiaron. No fue de la noche a la mañana. No, fue gradual, tan lento, que al principio ni siquiera me di cuenta de que estaba sucediendo. La mujer de la que me enamoré, la que alguna vez se preocupó por nosotros como un equipo, empezó a transformarse. Dejó de esforzarse en nuestra relación. Dejó de corresponder el afecto, y el aprecio fue reemplazado por un aire de derecho, como si mi amor y mi atención fueran cosas que se le debían por naturaleza, en lugar de algo que necesitaba ganar y reciprocar. Al principio, lo ignoré. Quizás estaba estresada, quizás la vida en Madrid la había agotado un poco. Me decía a mí mismo que era solo una fase, que pronto volvería a ser la de antes. Pero no fue así. En cambio, empezó a comportarse con un sentido de superioridad, como si estuviera de alguna manera por encima de mí, por encima de nuestro matrimonio. Ya no me hablaba como a un marido, sino como a alguien que debería estar agradecido simplemente por estar en su presencia. Los cumplidos pasaron a ser esperados, no apreciados. Cualquier esfuerzo que yo hiciera por hacerla feliz era tratado como lo mínimo indispensable. Mientras tanto, ella aportaba cada vez menos. El equilibrio entre nosotros era completamente unilateral, y yo era el único que cargaba con el peso de nuestra relación. Entonces, llegó el momento que lo cambió todo. Era una tarde cualquiera, nada fuera de lo común. Estábamos sentados en el salón, discutiendo planes para el fin de semana, cuando la conversación dio un giro. Hice un comentario sencillo, algo sobre cómo las relaciones requerían el esfuerzo de ambas personas. Ni siquiera lo dije con frustración, solo como una afirmación casual, pero su reacción fue la primera vez que vi realmente lo lejos que había llegado. Se burló, puso los ojos en blanco y dijo con total confianza: «Yo soy el verdadero premio en este matrimonio». Recuerdo haberme quedado mirándola, esperando algún tipo de risa o mueca, cualquier cosa que indicara que estaba bromeando. Pero no había nada. Hablaba completamente en serio. Fue entonces cuando me di cuenta. Ella realmente se lo creía. En su mente, ella no era mi compañera. No era alguien que trabajaba a mi lado para construir una vida juntos. No. Ella era algo que había que ganar, algo por lo que yo debía demostrar constantemente que era digno. Y en ese momento, todo encajó. Había pasado años haciéndola sentir valorada, tratándola como a alguien especial, y a cambio, ella se había convencido de que estaba por encima de mí, que mi papel era perseguirla, ganar su aprobación, luchar cada día solo para mantenerla feliz, mientras ella no hacía nada a cambio. Fue como si se encendiera un interruptor dentro de mí. No estaba enfadado, al menos no de la forma en que se podría esperar. No exploté, no discutí, ni siquiera intenté razonar con ella, porque en ese momento me di cuenta de algo mucho más importante. Ella ya no era la mujer con la que me había casado. Se había convertido en una versión de sí misma que yo no reconocía, una que no respetaba, una que no quería. Y si ella realmente creía que era un premio intocable, tal vez era hora de que viera qué tan rápido pierde su valor un premio cuando nadie compite por él. Así que no reaccioné, no discutí, simplemente dejé que sus palabras se asentaran entre nosotros, y en ese silencio, una decisión empezó a formarse en mi mente, una decisión que lo cambiaría todo. No dije nada después de que se llamara a sí misma el verdadero premio. No reaccioné ni puse los ojos en blanco como ella había hecho tantas veces. Solo me quedé allí sentado. En ese silencio, tomé la decisión. No iba a seguir jugando a este juego. A la mañana siguiente me desperté sintiéndome diferente, más ligero, más lúcido. Era como si un peso que ni siquiera sabía que cargaba se hubiera levantado de repente. Durante mucho tiempo, había operado bajo la creencia de que era mi trabajo mantener nuestra relación a flote, que si las cosas iban mal, yo necesitaba arreglarlas. Si ella estaba distante, yo necesitaba cerrar la brecha. Si ella estaba fría,
Yo necesitaba calentar el ambiente, pero ya no más. Si ella era un premio, entonces podía quedarse en su pedestal sola. Así que paré. Dejé de esforzarme por hacerle cumplidos. Dejé de colmarla de atención. Dejé de hacer esos pequeños gestos que ella hacía tiempo que había dejado de agradecer. Si esperaba que yo la persiguiera, que luchara por su aprobación, estaba a punto de llevarse una gran decepción. Al principio, no pareció darse cuenta. Seguía comportándose de la misma manera, actuando como si nada hubiera cambiado. Pero yo había cambiado, y aunque ella aún no lo supiera, ese cambio estaba a punto de sacudir los cimientos de todo lo que daba por sentado. Pasó una semana, luego 2. Ella empezó a notarlo. ¿No te has fijado en mi pelo?, me preguntó una tarde al volver de la peluquería. Me había fijado, por supuesto, pero donde antes habría saltado ante la oportunidad de decirle lo increíble que se veía, simplemente le dediqué una mirada neutral y me encogí de hombros. Sí, se ve bien, eso fue todo, sin elogios exagerados, sin admiración excesiva. Parpadeó, esperando más, pero yo ya me había dado la vuelta. Y eso fue solo el comienzo. Dejé de enviarle mensajes durante el día para saber cómo estaba. Dejé de preguntarle si quería algo cuando iba a por un café. Dejé de ser su fuente constante de validación. Y lo más importante, dejé de reaccionar a sus pullas pasivo-agresivas. Por primera vez en nuestro matrimonio, ella no era el centro de mi atención. Al principio, actuó como si no le molestara, como si le importara un bledo. Pero vi cómo se formaban las grietas, la forma en que me miraba esperando que yo cediera, la manera en que lanzaba pequeños comentarios para cebarme y que yo la tranquilizara. Una noche, durante la cena, finalmente estalló. «Has estado actuando raro últimamente», dijo, tratando de sonar casual, pero había una tensión en su voz. «¿Pasa algo?». Tomé un sorbo de mi bebida y luego sostuve su mirada. «No». Ella frunció el ceño. «¿Seguro?». «Sí». Silencio. Estaba esperando que yo arreglara algo, que la consolara, que suavizara las cosas como siempre lo había hecho. Pero yo ya no jugaba ese papel. Ella había pasado tanto tiempo tratándome como si yo tuviera suerte de tenerla, pero por primera vez pude verlo en sus ojos. Empezaba a preguntarse si tal vez ella había sido la afortunada todo este tiempo. No solo había terminado de perseguirla, había terminado de desperdiciar mi energía en alguien que no la apreciaba. Durante años, mi enfoque había sido mantener nuestro matrimonio a flote, asegurar su felicidad. Pero ¿qué hay de mí? ¿Cuándo fue la última vez que hice algo por mí mismo, no para impresionarla o mantener la paz, sino simplemente porque quería? Honestamente, no podía recordarlo, así que tomé una decisión. En lugar de volcar todo mi esfuerzo en una mujer que me veía por debajo de ella, dirigí mi atención hacia mi interior. Lo primero que hice fue ir al gimnasio en serio. Siempre había estado en buena forma, pero me había acomodado. Eso cambió. Empecé a entrenar duro, levantamiento de pesas, cardio, refinando mi dieta. No solo hacía ejercicio para verme mejor, sino para sentirme mejor, más fuerte, más en control. Los cambios físicos llegaron rápido. Mi cuerpo se volvió más magro, mi postura más segura. Empecé a caminar de manera diferente. Y lo curioso fue que la gente lo notó. No solo desconocidos, las mujeres lo notaron. No buscaba atención, pero la recibía de todos modos. En el trabajo, en el gimnasio, incluso en eventos sociales, las mujeres entablaban conversaciones, mantenían el contacto visual un poco más de lo necesario, lanzaban esas sonrisas cómplices, y me di cuenta de algo. No necesitaba la validación de mi esposa. Solo me habían condicionado a buscarla, porque, durante mucho tiempo, ella me había hecho creer que era la única mujer que importaba. No lo era. Empecé a vestir mejor, no con ropa cara o llamativa, sino con ropa con estilo que me quedaba bien y me hacía sentir bien. Actualicé mi corte de pelo, cuidé mejor mi piel, cada día me miraba al espejo y veía una versión de mí mismo que no había visto en mucho tiempo. Un hombre con opciones. Y no se trataba solo de mi apariencia. Me lancé a la superación personal en todos los niveles. Empecé a leer más, a asumir nuevos retos en el trabajo, a relacionarme con personas influyentes en mi sector. Me inscribí en cursos, pulí mis habilidades, amplié mis conocimientos,
Me convertí en un hombre que no solo existía, sino que prosperaba. Mientras tanto, mi esposa había empezado a darse cuenta. Al principio, intentó actuar como si nada fuera diferente, como si mi repentino cambio de enfoque no le molestara. Pero no engañaba a nadie. Podía ver la forma en que me observaba cuando me vestía, la forma en que sus ojos se demoraban en mí cuando pensaba que yo no estaba prestando atención. Empezó a hacer preguntas. ¿Estás pasando mucho tiempo en el gimnasio? ¿Intentas impresionar a alguien? Sonreí, pero no le di la reacción que quería. Solo trabajo en mí mismo. Ella se rió, pero fue una risa forzada. Ya, bueno, no te pongas demasiado en forma. Me gustabas como estabas. No respondí, porque la verdad era que a ella no le importaba cómo me veía antes. Solo le importaba que ahora otras personas sí se fijaran. No estaba acostumbrada a esta versión de mí, el que no estaba pendiente de cada una de sus palabras, el que no buscaba constantemente su aprobación, el que no sentía la necesidad de tranquilizarla cada 5 minutos. Se había pasado años convenciéndose de que ella era el premio, pero ahora empezaba a darse cuenta de que, tal vez, yo era el que valía la pena ganar después de todo. Al principio, fingió que mi desapego era algo que apenas notaba, pero pude ver que ya no era la misma arrogancia de antes. Había otra cosa, algo que casi parecía duda. Ya no era el centro de mi universo. Y ahí fue cuando empezó el verdadero cambio. Empezó a ponerme a prueba. Comentarios sarcásticos, disfrazados de bromas, intentos sutiles de sacarme de quicio, de provocarme para que reaccionara. «Te has vuelto muy presumido últimamente», dijo una noche mientras me preparaba para ir al gimnasio. «No sabía que fueras tan inseguro». Ni siquiera la miré mientras me ataba los zapatos. «No lo soy». «Bueno, pasar tanto tiempo mirándote al espejo suena a crisis de los 40, ¿no crees?». Me reí, no porque fuera graciosa, sino porque la calé de inmediato. «Puedes llamarlo como quieras», dije mientras agarraba mis llaves. «No cambia nada». Y me fui. Ese fue el momento en que creo que se dio cuenta de algo que no había considerado antes. Yo ya no reaccionaba ante ella. Durante años, ella había controlado el tono de nuestro matrimonio. Si ella estaba fría, yo intentaba calentarlo. Si era desdeñosa, yo trabajaba más duro. Si me empujaba, yo la perseguía. Pero, ahora, podía decir lo que quisiera, lanzar las pullas que quisiera, y a mí, simplemente, no me importaba. Tenía opciones, y eso la asustaba. Empezó a inventar excusas para estar más cerca de mí. Si yo iba a salir con amigos, de repente decidía que quería una noche de cita. Si yo estaba con el teléfono, miraba de reojo y preguntaba casualmente, ¿con quién hablas? Si me arreglaba, lanzaba algún comentario pasivo-agresivo como, espero que a quien sea que intentes impresionar, le guste esa camisa. Estaba desesperada, tratando de reafirmar el control que una vez tuvo, pero era demasiado tarde. Cuanto más lo intentaba, menos me involucraba yo. No era grosero ni cruel, era simplemente indiferente, y nada la inquietaba más que eso. Una noche, cuando estaba a punto de salir, finalmente dejó de actuar. «Ya no me miras de la misma manera», dijo con la voz más baja de lo habitual. Me detuve en la puerta y me giré hacia ella. Estaba allí de pie, bajo la tenue luz del pasillo, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Por primera vez en mucho tiempo, no hablaba con arrogancia, parecía insegura. La estudié por un momento, y luego le dije la verdad. «Eso es porque ya no te veo de la misma manera». Sus labios se abrieron un poco como si quisiera decir algo, pero no salieron palabras. No esperé a que las encontrara. Simplemente le hice un pequeño gesto con la cabeza y salí por la puerta. Porque por primera vez en años, finalmente, estaba viviendo mi vida bajo mis propios términos. Después de esa noche, las cosas entre nosotros fueron diferentes. Ella lo sabía, yo lo sabía. Dejó de lanzar pullas y de hacer comentarios pasivo-agresivos. Dejó de actuar como si fuera intocable, porque en el fondo creo que finalmente entendió que había perdido algo. No me había perdido a mí físicamente todavía, pero había perdido a la versión de mí que la adoraba, la que trabajaba incansablemente para mantenerla feliz, la que una vez creyó que ella era un tesoro insustituible, y ahora empezaba a entrar en pánico. Se volvió más cariñosa, tocándome el brazo cuando hablaba, riéndose de mis bromas con demasiada fuerza,
quedándose en la cocina cuando yo preparaba café, como esperando que la notara. Pero yo ya no jugaba a eso. Entonces, llegó la noche que destrozó su ilusión por completo. Estábamos en una fiesta con amigos comunes, uno de esos eventos con mucha gente y energía, el tipo de evento donde ella solía brillar, donde esperaba ser el centro de atención, pero esta vez, ella no era a quien la gente miraba. No era ella la que estaba rodeada de conversación, era yo. Yo había cambiado, y la gente lo notaba. Mi confianza, mi presencia, mi energía, eran diferentes. Ya no era el hombre que se quedaba callado a su lado mientras ella absorbía toda la atención. Yo era el que atraía a la gente, incluidas las mujeres. Vi cómo me observaba. Podía sentir sus ojos siguiéndome por toda la sala, la forma en que su postura se tensaba cada vez que otra mujer se reía de algo que yo decía, la forma en que sus dedos apretaban su copa de vino cuando vio a una mujer particularmente atractiva poner una mano en mi brazo durante una charla. Por primera vez, era ella la que se sentía pequeña. El momento que la rompió ocurrió cerca del final de la noche. Yo estaba cerca de la barra hablando con unas cuantas personas. La conversación fluía fácilmente y podía sentir el interés de una de las mujeres. No era obvia, pero estaba ahí. Mi esposa lo vio, y ahí fue cuando estalló. Se acercó furiosa, interponiéndose entre la mujer y yo, como marcando territorio. «¿Qué estás haciendo?», espetó, con la voz aguda y los ojos brillando de desesperación. Levanté una ceja. «¿A qué te refieres?». Ella se cruzó de brazos con fuerza. «Soy tu mujer». Dejé que esas palabras colgaran en el aire por un momento, y luego, con la expresión más tranquila que pude fingir, simplemente dije: «¿Mi mujer? Dijiste que eras un premio». «Bueno, yo dejé de competir». Su rostro se congeló. Por primera vez desde que empezó todo esto, no tuvo respuesta. No dije ni una palabra más, no discutí, no me expliqué, simplemente me di la vuelta y me alejé. Y mientras lo hacía, supe que ella finalmente entendía lo que se sentía al ser la persona que se queda atrás. Después de esa noche, todo cambió. Ya no intentó fingir más. La fachada de superioridad había desaparecido. Todo lo que quedaba era una mujer que se daba cuenta de que había cometido un error terrible. Intentó arreglar las cosas. Sabía que lo haría. De repente, cocinaba mis platos favoritos, me preguntaba por mi día, me hacía cumplidos como solía hacer al principio de nuestra relación. Buscaba mi mano mientras veíamos la televisión. Se quedaba en el umbral de la puerta cuando me vestía, esperando que la mirara como antes. Pero el problema era que yo ya no podía verla igual. Ella no era la mujer de la que me había enamorado. Aquella mujer había sido amable, comprensiva, alguien que valoraba nuestra unión. Esta versión, la que había pasado años actuando como si me hiciera un favor por ser mi esposa, había matado cualquier amor que yo tuviera por ella. No la odiaba, simplemente ya no me importaba. Ella debió sentirlo, porque una noche finalmente hizo la pregunta que había estado evitando: ¿estamos bien? La miré durante un largo rato, considerando cómo responder. Estaba en la cocina, con los brazos cruzados, como si se preparara para el impacto de lo que fuera a decir. Así que le dije la verdad. No, no lo estamos. Sus ojos parpadearon con pánico, tristeza y tal vez arrepentimiento. «Puedo hacerlo mejor», dijo rápidamente. «Ahora lo veo. Me equivoqué», asentí. «Sí, te equivocaste». Silencio. Esperaba que yo dijera algo más, que le diera algún tipo de consuelo, pero no quedaba nada que decir. Fue entonces cuando finalmente se dio cuenta de que yo había terminado. Unos días después, le pedí el divorcio. No por odio, ni para castigarla, sino simplemente porque ya no quería esta vida, no la necesitaba para ser feliz. Me había reconstruido a mí mismo, había recuperado mi confianza y recordado que nunca me faltó nada. Lo único que me había frenado era creer que ella era algo insustituible. No lo era. Después de que me fui, me enteré por amigos comunes que ella lo pasó mal. Ya no era el premio, nadie hacía cola para adorarla ni ponerla en un pedestal. La atención que una vez dio por sentada había desaparecido. Y yo estaba prosperando. Estaba en la mejor forma de mi vida, destacando en mi carrera, viajando, conociendo gente nueva. Tenía opciones, y por primera vez en años, era verdaderamente feliz.
Ella pensó que era la que valía la pena perseguir, pero al final, fui yo quien se alejó sin mirar atrás. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti, que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Nos vemos pronto.